Continuando con el tema de exposición, trataremos sobre el tema del cálculo del disipador de calor. En sí, para tenerlo claro, los disipadores de calor son los elementos complementarios que se utilizan para aumentar la evacuación de calor del componente en el que se coloque, y este calor es evacuado hacia el aire o al medio ambiente. Si nos preguntamos qué es el disipador o radiador, como su nombre lo indica, disipa o extrae el calor del componente. En la siguiente gráfica podemos observar que el calor generado en la unión del semiconductor se propaga por medio de conducción a la cápsula, y esta a su vez se propaga por convección al medio ambiente o al aire. Se produce un aumento de temperatura en el dispositivo, y si esta temperatura es de incremento excesivo o incontrolada, se provoca una disminución en la eficacia del componente. En el siguiente diseño térmico de los elementos semiconductores se ha realizado mediante un método muy sencillo basado en la analogía entre en algunas ecuaciones térmicas y la ley de Ohm. El paso de corriente que se produce por este circuito aumenta la temperatura del mismo circuito. Si este se quiere mantener en un nivel seguro, debemos evacuar la energía de calor hacia el exterior. El calor pasará desde el punto más caliente al punto más frío, con mayor o menor dificultad dependiendo de las resistencias térmicas que se encuentre a su paso. Dicha resistencia expresa el grado de dificultad para evacuar el calor del dispositivo, y esta resistencia se mide en grados centígrados por vatio. Nos preguntamos, sí, pero ¿realmente necesito colocar un disipador? Supongamos que en cierto tipo de componente semiconductor queremos saber si se necesitará o no un disipador. Pues bien, debemos empezar a buscar en las hojas de características o la datasheet algunos datos a saber, como por ejemplo, la temperatura máxima de la unión o de las uniones, que sería en este caso TJ, la resistencia térmica entre la unión y el aire circundante, RJA, o en su defecto, la resistencia térmica entre la unión y la cápsula del componente, RJC. Aquí tenemos un diagrama donde están en símbolos la dispersión de calor. Tenemos que TJ es la temperatura máxima del semiconductor. En este caso, este es un dato del fabricante. Tenemos la TC, que es la temperatura del encapsulado. Esta no se necesita para calcular el disipador. Tenemos la TD, que es la temperatura del disipador, y no es necesaria para calcular, pero es un dato del fabricante. TA, que es la temperatura del medio ambiente, que por estándar se sabe utilizar de 30 a 40 grados centígrados. RJC, que es la resistencia térmica entre la unión del semiconductor y el encapsulado. Este también es un dato del fabricante. La RCD, que es la resistencia térmica entre el encapsulado, el semiconductor y el disipador. Esta depende del aislante empleado. En caso se sabe aplicar silicona térmica o micas, etc. Y la RD, que es la resistencia térmica del disipador. Este es el parámetro que se calcula. Y también vienen catálogos en donde se puede escoger una. Bien, por la analogía de los circuitos eléctricos se puede deducir que la resistencia total es igual a la resistencia térmica, a la suma de las resistencias, ya que en el circuito podemos observar que todas las resistencias están en serie, así que se trataría de una simple suma, donde la resistencia térmica entre el encapsulado, semiconductor y el disipador se suma con la resistencia térmica entre la unión del semiconductor y el encapsulado, y más la resistencia del disipador, donde tenemos ya reemplazando en la fórmula que la temperatura máxima del semiconductor menos la temperatura del ambiente es igual a la potencia por la resistencia térmica entre la unión del semiconductor y el encapsulado, más la resistencia térmica entre el encapsulado y el semiconductor y el disipador, más la resistencia del disipador, es decir, la resistencia total, en el que depende hallar RD, que es la resistencia del disipador, debido a que
se conocen los parámetros de la datasheet o de la hoja de datos del componente. Así despejamos desde la ley Ohm térmica. Tenemos que la resistencia del disipador es igual a la temperatura máxima del disipador menos la temperatura ambiente sobre la potencia menos la resistencia térmica entre la unión del semiconductor y el encapsulado más la resistencia térmica entre el encapsulado, el semiconductor y el disipador. Aquí tenemos una pequeña hoja de datos donde tenemos la resistencia térmica entre el contenedor y el disipador. Esto es si es de contacto directo o un contacto entre mica con mica o sin mica. Bien, tenemos un ejercicio de ejemplo donde podemos aplicar todas las fórmulas ya establecidas. El ejercicio dice, se necesita calcular el disipador que debe colocarse a un transistor 2N055, 2N3055 que trabaja disipando la potencia de 30 vatios. Considerar la temperatura ambiente de trabajo igual a 40 grados centígrados. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la hoja de datos del transistor, que se puede buscar en cualquier buscador en internet, valga la redundancia. Bien, nosotros hemos encontrado la hoja donde tenemos que la resistencia térmica del transistor 2N3055 es de 1.50 grados centígrados por vatio, como lo podemos observar en el recuadro rojo. Luego nos vamos y vemos la temperatura máxima de la unión, que esta igualmente, como ya lo dijimos, nos lo proporciona en la hoja de datos. Como podemos observar, tenemos el rango de temperatura de operación que nos da de 200 grados centígrados, pero nosotros lo rebajaremos por seguridad hasta los 150, a pesar de lo que diga el fabricante. Como la unión del disipador es directa, o sea, con una silicona termoconductora, supondremos que el RCD es igual a 1 grado centígrado por vatio. Con todos estos datos podemos aplicar en la fórmula, dándonos como resultado una resistencia del disipador de 1.2 grados centígrados por vatio. Por lo tanto, el disipador que debemos colocar en el transistor deberá tener una resistencia térmica de como mucho 1.2 grados centígrados por vatio. Obviamente la elección del modelo ya podría verse en catálogos. Bueno, sin más, damos gracias y damos por finiquitada la exposición. Espero que haya sido de su agrado. Gracias.